Bien, doctor, vamos a hablar acerca de las tres causales. Tenemos riesgo de la madre como primera causal, malformación e incompatibilidad con la vida, segunda causal, y violación y o incesto, tercera causal. Toquemos brevemente cada una de ellas y vamos a hablar de los aspectos científicos de cada una de ellas. Empezando por la primera, riesgo de la madre. ¿Cuáles son, doctor, las condiciones clínicas y o patológicas que amenazan la vida de una gestante? Las principales y más frecuentes. Mira, principales y más frecuentes. Trastornos cardiovasculares. Dentro de eso está lo que es la hipertensión arterial, lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos a nivel del sistema urogenital, insuficiencia renal, daño renal agudo, a nivel también de la parte respiratoria, pacientes con insuficiencia respiratoria importante, lo que se llaman las enfermedades limitantes, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónicas. El embarazo tiende a complicar la evolución de estas condiciones. También están las pacientes con trastornos, por ejemplo, inmunológicos, enfermedades autoinmunes y pacientes con problemas de tipo hematológico, incluyendo el cáncer como enfermedad como tal. Estas condiciones pueden empeorar o no con el embarazo. No necesariamente van a empeorar, pero existe riesgo. Por ejemplo, enfermedades como el lupus tienen un alto riesgo de aborto, pero de abortos espontáneos, quiero decir. Pero una vez que el embarazo sobrepasa el momento crítico, la etapa crítica del primer trimestre, la enfermedad tiende incluso a mejorar con el embarazo, porque el sistema inmunológico, al deprimirse de manera fisiológica, eso favorece el estado clínico del paciente y mejora la condición del lupus, para darte un ejemplo. Los trastornos hipertensivos, que son los más frecuentes en nuestro país, ya sea que la paciente sea hipertensa antes de embarazarse o que sea hipertensa después de embarazarse. El embarazo, por el aumento del volumen cardiovascular, el aumento de la sangre, puede ser un factor de complicación en esta enfermedad. Pero ¿qué resulta? Que este aumento vascular se da básicamente, sobre todo, pasando del segundo al tercer trimestre, entiéndase, a partir de las 28 semanas de embarazo en adelante. La gran mayoría, por no decir casi la totalidad, de las complicaciones cardiovasculares, de todo tipo de enfermedad cardiovascular vinculadas al embarazo ocurren a partir del tercer trimestre. O sea que hay una esperanza, hay una probabilidad muy alta de atender esta condición de la mujer con éxito y de también salvar la vida del bebé. Completamente, absolutamente. Tanto así es que hoy en día contamos con tecnología que puede darle oportunidad real de sobrevida a una criatura aún con 24 semanas. Entiéndase, 6 meses de embarazo. O sea, que un procedimiento de aborto no es un procedimiento moderno, no es un procedimiento, en estos casos, no tiene que ver con modernidad, con tecnología. Claro, con claro. adelanto. De hecho, es inadmisible que en un entorno profesional cualquier ginecólogo obstetra, especialista en alto riesgo o no, plantee un aborto como tratamiento o solución a una paciente con un trastorno hipertensivo, sabiendo nosotros que realmente hay situaciones y hay condiciones para dar una opción, una alternativa, que puede salvar la vida de los dos, tanto de la madre como de la criatura. Perdóneme que sea reiterativo en este caso. Sí. En estos casos que usted plantea, ¿el aborto es un procedimiento terapéutico? Mira, yendo a la génesis, a la etimología de la palabra, terapia. ¿Qué significa terapia? La acción que ejerce un facultativo, un profesional, con el objetivo último de mejorar la condición de salud de un paciente o curarla. Eso es terapia. Ahora bien, el embarazo no es una enfermedad. Partamos de ahí. Eso es lo primero. El embarazo no es una enfermedad. O sea, que un aborto no es una terapia porque el embarazo no es una enfermedad. Segundo. Pero una madre con preeclampsia, su embarazo está amenazando su calidad de vida. Entonces, ahí es diferente.
La preeclampsia es una condición de hipertensión severa que amenaza seriamente la vida de la madre y también, por ende, la vida del embrión o del feto en este caso. ¿De acuerdo? La preeclampsia se presenta después de las 20 semanas de embarazo. Por lo general, el 90% de los casos de preeclampsia ocurren alrededor de las 28 semanas en adelante, pero puede ocurrir a partir de las 20 semanas de embarazo. Si ocurre antes de las 20 semanas, ya es un trastorno hipertensivo crónico, que debuta con el embarazo. Son condiciones distintas. Entonces, en este caso, el embarazo sí tiene mucho que ver con el origen de la enfermedad. Y la interrupción, en este caso, una cesárea, no aborto. Óyeme bien, una cesárea, un bebé de 20 semanas, de 28, de 24, de 32 semanas, es parte fundamental del tratamiento, de la terapéutica. Pero aquí no es un aborto que estamos haciendo. O sea, no es que vamos a succionar. Para darle oportunidad de vida a la madre y al bebé. Okay, o sea, aborto es cuando matamos al bebé. Ok. No aquí hay, el niño... O sea, matar el bebé no necesariamente le va a garantizar la vida a la mamá. Desembarazarla. No, obvio que no, claro que no. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, la preeclampsia, cuando la madre se desembaraza, que le hacen la cesárea, la mayoría, más del 90%, vuelven a la normalidad y la mujer recupera su estabilidad. En este caso, el desembarazo sí es terapéutico, pero el desembarazo, que quede claro, no es un aborto. Aborto es cuando el bebé, el médico lo mata. ¿De acuerdo? En el aborto, yo tengo un objetivo final, que es terminar con la vida de la criatura, por el recurso que sea. En una cesárea, tanto el médico, el equipo que recibe al bebé, tienen un objetivo. ¿Cuál es? Tratar de salvar la vida del niño. Ya tenga 20, 24, 26, 28, 30 semanas. Se le da la oportunidad a esa nueva vida de también poder salvarse. Se le entrega a un neonatólogo que lo va a atender. Yo tuve un caso, he tenido muchos casos, pero te puedo citar uno reciente, por ejemplo, 22 semanas de embarazo, una preeclampsia severa, una hipertensión crónica que hace preeclampsia. ¿A las cuántas semanas? 22 semanas. 22 incompatible con la vida, totalmente inmaduro. Si no opero la paciente, tanto la paciente como la criatura van a fallecer. No tengo opción. Tengo que operar a la paciente, consciente de que el bebé va a morir. En la ética y en la moral y en la ciencia médica, eso se llama acción de doble efecto, donde tú haces una acción que tú sabes que tendrá un efecto no deseado, pero que es inevitable. Perdone que le interrumpa. Perdone que le interrumpa ahí. ¿Por qué es diferente? Porque este bebé, cuando nace, nadie le arranca la cabeza. Nadie le inyecta para que muera. Esta criatura, aún consciente los profesionales de que no tiene oportunidad de sobrevida, lo llevan a una incubadora, lo alimentan, lo hidratan, le dan calor e incluso se le permite a los familiares que estén con este bebé hasta el momento de su deceso. Eso se llama dignidad humana. La dignidad que tiene todo ser vivo desde la concepción misma. Okay. Son cosas muy diferentes. Y esto no deja cicatriz psicológica, cicatriz emocional. ¿Por qué? Porque tanto los padres como el equipo médico dio lo mejor de sí para salvar las dos vidas. Así es. Pero las limitaciones, lamentablemente, no nos permiten ir más allá. Desde el punto de vista jurídico también esto se llama estado de necesidad, que está contemplado tanto en el Código Penal, también tiene rango constitucional el estado de necesidad y también está dentro del manual de procedimientos médicos del Ministerio de Salud Pública. Que déjame decirte que ha estado toda la vida, ¿eh? Aquí no hay un médico preso porque haya hecho una cesárea a una paciente con 19 o 20 semanas que el bebé haya muerto para salvarle la vida. No hay uno. Y toda la vida hemos hecho lo mismo. O sea que yo no entiendo cuál es el engaño, cuál es la máscara de querer ahora cambiar las cosas cuando toda la vida nosotros como profesionales hemos tenido
el respaldo jurídico, legal y científico para salvar siempre la vida de la madre cuando el caso lo amerita, como un embarazo ectópico. No es necesario aprobar ninguna causal en lo absoluto, claro. Ni abordar el aborto a través de una ley especial para salvar la vida de las mujeres. No, es que eso no se necesita. Nosotros toda la vida, es que ya eso está contemplado en las leyes, en el protocolo de manejo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Eso está en el libro de protocolos. Si ustedes lo revisan, van a ver claramente la acción que se debe tomar ante una condición de riesgo, una hemorragia, un embarazo ectópico, una preeclampsia. Está establecido. O sea que siempre ha existido un respaldo legal. He querido argumentar, es solo posible en la tierra de la malintención o de la ignorancia. Que me perdonen mis colegas. En la tierra de la malintención y de la ignorancia. Déjeme anotar eso por ahí. Mire, doctor, para reiterar lo que usted ha dicho, que para mí es la parte más importante de toda la entrevista. Estas condiciones que amenazan la vida de la madre regularmente aparecen después que el embarazo es viable, a partir de las 28 semanas. En la gran mayoría de los casos. En el 90% de los casos usted dijo. Digamos que hay una minoría de casos. Perdón que te interrumpa, Edwin. Y en los que no, hoy en día hay tratamiento para todas las enfermedades. Todas las enfermedades. Que no implica la terminación de la vida de la criatura. Exacto. El médico obstetra. Ahí va. En los casos, ser honesto y consciente en eso. En los casos de condiciones crónicas que van a aparecer antes de las 20 semanas, existen mecanismos modernos, avanzados. Verdaderas terapias. Verdaderas terapias que van a preservar la vida de la mujer y a tratar de alargar lo más posible el desembarazo para darle las mayores posibilidades de vida también a la criatura. Pero, bueno, hermano, mejor usted no lo ha podido decir. Pero que si en caso de una emergencia, los médicos, los profesionales de la salud tienen las herramientas legales para intervenir y actuar de emergencia, tratando de salvar la vida de la mujer, siempre. Y si en esa intención, en ese objetivo, perece la vida del bebé, no hay implicaciones legales que pongan en riesgo la responsabilidad penal del médico. Es correcto, así es. Desde siempre, el manual de procedimientos clínicos para esos casos, contemplado por el Ministerio de Salud, le permite al médico actuar de manera de emergencia para salvar la vida de la mujer. Así está establecido en el manual y guías de protocolos para las urgencias obstétricas. No hay un médico preso por ello, por un desembarazo. Imposible. Que me busquen el primero. Así es. Bien. Con toda propiedad usted lo puede asegurar. La segunda causal, malformación e incompatibilidad con la vida. ¿Qué se refieren con eso? Mira, ¿qué es eso? Hay enfermedades que se pueden diagnosticar hoy tempranamente con los distintos recursos tecnológicos, que sabemos que el bebé no tendría oportunidad de sobrevivir fuera del vientre materno por mucho tiempo, por horas o por días. Teóricamente, claro está, ¿no? Sí. Ahora, ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, síndrome de Cri-du-Chat, que es una enfermedad genética, anencefalia, que es el bebé que no se le desarrolla el cráneo, el cerebro, sin cerebro, agenesia de órganos como por ejemplo el corazón o los pulmones. Agenesia significa la no formación de este órgano. Pero yo me digo lo siguiente. Si el aborto es terapéutico, entonces al matar al niño lo curamos. Un absurdo. Absurdo. Hay una contradicción semántica y semiológica fundamental. Sí, pero quienes apoyan esta causal dicen, ¿para qué continuar con un proceso que va a terminar indefectiblemente con la muerte? Y si va a terminar inevitablemente en eso, ¿por qué tenemos entonces nosotros que mancharnos las manos de sangre y generar ese trauma en la mujer de haber tomado la decisión de acabar con la vida de su propio hijo,
si sabemos que va a terminar de todas maneras. O sea, que la naturaleza propia va a darle un fin natural, valga la redundancia. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es realmente lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que he hecho en 20 años? Cuando descubrimos estas condiciones, la familia, entiéndase el esposo, la esposa, el núcleo familiar, participa en este proceso y llevamos adelante el embarazo hasta que él mismo termina su disolución, hasta que la criatura muere o termina naciendo y a las pocas horas o a los pocos días fallece. Y hacemos todo un proceso de acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico con la verdad siempre. Y es maravilloso ver cómo este acontecimiento generalmente pasa sin dejar traumas, secuelas y cicatrices. Y por el contrario, una experiencia que se puede convertir incluso en terapia, rehabilita a muchas personas, claro. Ayuda. Es muy distinto cuando tú tienes que tomar la decisión. Cuando la vida de la criatura terminó no por su enfermedad, sino por una decisión del médico y de la paciente. Y lo peor aún, todos estamos conscientes que los métodos diagnósticos pueden tener un margen de error. Todo, no hay nada exacto en medicina. Nada es 100% exacto. ¿De acuerdo? Claro. Una sonografía, una prueba de laboratorio, todas tienen un margen de error, ya sea técnico o humano. Sí, que lo hemos visto. Hemos visto cómo se ha diagnosticado tempranamente una condición que luego resulta no ser. Edwin, hace apenas 2 semanas a una paciente le mandaron a hacer un legrado por un aborto incompleto. Le dijeron, ahí no hay vida, ahí no hay nada, y ya lo que quedan son restos, vete a un legrado. Cuando me llamaron, yo le dije, mira, como no estás sangrando, no tienes dolor, date una oportunidad, espera un poco más. Y repítete la sonografía en una semana. A la semana ahí está el bebé con su corazoncito latiendo. ¿Entiendes? Otro caso. Ese niño viene con síndrome de Down. Nace el niño completamente sano. Otro caso. A esa bebé no se le desarrolló la mitad del cerebro. Incompatible con la vida. Desde que nazca va a morir. La niña tiene hoy 7 años, paciente mía. ¿Entiendes? O sea, el hombre no tiene la última palabra. Claro. Quien vive y quien muere nunca debe ser la decisión del ser humano. Que hay un margen de inexactitud, de equivocación, hay un margen de error en estos diagnósticos. Pero no solo, sino que también que en esa causal entra muchas cosas. Porque usted me dice, por ejemplo, una condición en la que no se le desarrolló el cerebro. Eso es algo muy poco frecuente. Obvio. Una condición, un caso en cada 75,000. Exacto. Una condición en la que el corazón se desarrolló por mitad. Solamente tiene una cara el corazón. Eso es una condición muy poco frecuente. Sin embargo, ahí vamos a tener muchos niños, muchos síndromes de Down. Vamos a tener muchos autistas. Ahí vamos a tener niños que quizás una extremidad no se le desarrolló, pero que pueden desarrollarse perfectamente. O sea, claro. Imagínese usted que porque a ese embrión usted le está viendo que que tiene una mano, que no se le va a desarrollar, que le faltan 3 dedos, que le falta un brazo o que le falta un pie, que tú determines que permita que se pueda eliminar esa vida. Es como si quisiéramos eliminar a todo el que le falta una extremidad en nuestra sociedad. Claro. Y nada más parecido a las prácticas nazis nos recuerdan esa época exactamente. De eugenesia. Entonces, tal como usted dice, nos parece que esa causal es discriminatoria. ¿Por qué? Porque no le va a permitir la vida a nadie que le falte un brazo, a nadie que le falte un pie, a nadie que le falte una oreja. A los niños síndrome de Down, que gracias a Dios en esta sociedad los acogemos también, vemos como hay actividades para recaudar fondos para esos niños y toda la sociedad se muestra muy solidaria con esos niños, pero es una contradicción que queramos matarlo antes de que lleguen.
O sea, yo lo quiero como es, quiéreme como soy, lo quiero como es, pero si tengo la oportunidad de que no nazca, lo elimino en el vientre. Es una contradicción. Una doble moral. Una doble moral. Completamente. Mira, realmente, yo que he tenido tantísimos de esos casos, te puedo decir que nada más hermoso que la experiencia de acompañar a estas madres durante este proceso, ver cómo quedan satisfechas, complacidas, conformes, hasta cierto punto incluso agradecidas del acompañamiento, del apoyo, una realidad totalmente opuesta a lo que tú despides a la mujer que tú mandas a su casa después de practicar un aborto porque la criatura venía enferma. Realmente totalmente opuesto. O sea, no hay una condición que justifique el aborto, entre comillas, por causa eugenésica, realmente. Y sabiendo más que los diagnósticos pueden equivocarse aún más para oponernos radicalmente a esto. Que hay un margen de error. Y hablan también de la tercera causal, que es la causal violación e incesto. Incesto.